Muy bien, vamos a continuar nuestra clase. En la clase anterior estuvimos viendo el procedimiento, o sea, continuamos nuestro procedimiento de una conexión atornillada. O sea, le hicimos la conexión atornillada, revisamos alguna de la parte de la conexión, ¿verdad? Los elementos de la conexión. También vimos lo que sería el bloque de corte. Luego vimos un problema donde en base a esa misma conexión que teníamos, lo que hicimos fue colocar soldadura, ¿verdad? En lugar de tornillos, colocar soldadura. Esa soldadura nos dio soldadura mínima, 316 fue lo que pusimos. Hicimos el cálculo completo, revisamos metal base y por aquí le hice yo un adicional, ¿verdad? Donde usted tenía la ruptura por tensión, la capacidad de la conexión, ¿no? Después hicimos el problema 3, ¿vale? Hicimos el cálculo, ¿vale? Y entonces aquí hicimos el croquis, ¿no? Que era una conexión con soldadura transversal. Entonces ahora lo que voy a hacer es voy a hacer el dibujo del croquis que quedó pendiente en la sesión anterior, ¿sale? Es del problema 1, ¿sale? Esto es un anexo al problema 1, es la revisión 1.7, ¿sale? Entonces aquí le voy a poner 1.7, ¿vale? Croquis de diseño. Croquis de diseño, esto le digo es un anexo al problema al problema al problema 1. Ok, entonces entonces aquí le voy a poner, vendría siendo la placa, más o menos así. Aquí le voy a poner esto. Si usted se fija, va a tener muchísimo más detalle, más trabajo, ¿sale? Por el hecho de que tenemos que poner tornillos, ¿sale? Generalmente se colocan a través de estas crucecitas. Se pone que es ahí el tornillo, ¿sale? Entonces aquí nos hace falta colocar que esta es PL de 3/4 de pulgada a 36. Estas son 2 PL, sale 5 pulgadas por 3/4 de pulgada, perdón, por 3/4, por media, sale con acero a 36. A estos tornillos, ¿sale? Los ponemos aquí, serían 6 tornillos, ¿sale? Con diámetro de 3/4 de pulgada, ¿sale? Y el acero que tienen es acero A325, o sea, son tornillos de alta resistencia. Muy bien, nos hace falta todas las cotas y lo voy a poner con naranja. Entonces aquí tendríamos nuestras cotas, tendríamos 1, 2, 2, 1. De este lado tendríamos también las cotas. A centro de tornillo, de acuerdo. Aquí tendría 1, 3, 1. Okay. Luego tenemos una sección transversal. Este es detalle de conexión. ¿Sale? Y nos hace falta un corte aquí para ver cómo se vería. ¿Sale? Aquí vendría la tornillería. Aquí nos hace falta las cotas. Digo, es mucho más trabajo. Tiene que acotar más cosas. Media, 3/4 y media. Y
esta de aquí nos hace falta ponerle una cota total de 5. Aquí hay que poner estas, serían 2 PL de 5 por media con acero A36. Ok, esta de aquí hace falta colocar también, sería PL 3/4 de pulgada con acero A36. Okay, y nos hace falta colocar los tornillos. Tendríamos 6 tornillos, diámetro 3/4, sale acero A325. ¿Sale? Este de aquí sería la sección A y A. Pues nótese que es la misma conexión prácticamente. Bueno, entonces yo creo que con esto es más que suficiente. No sé si nos hace falta alguna otra cosa. No creo. Si no, ahorita me debo de acordar. Pero no, yo creo que con esto es más que suficiente para hacer el detalle de la conexión. Y poderlo pasar a un plano, ¿no? Ya para que el dibujante sea más el que hace el detalle estructural, el detallista, se encargue de hacer esto, ¿no? Bueno, vamos entonces, esto aquí si cerramos el anexo del problema 1 y entonces vamos al problema 4. Sale, aquí sería determine la conexión soldada mostrada con soldadura longitudinal y transversal. Ok, entonces vamos a poner el dibujo. ¿Sale? Lo que vamos a definir es pues no sé si no creo que el espesor, ¿verdad? Porque el espesor probablemente nos va a dar el mínimo, igual que el otro, ¿no? ¿Sale? No creo que tengamos ni siquiera con el puro mínimo nos vaya a dar. ¿Sale? Entonces, pero sin embargo necesitamos valorar cuánto valdría siendo. O sea, vamos a dejar un solo espesor para toda la conexión. ¿Sale? Nos hace falta definir cuánto vale esta longitud de traslape. ¿Sale? Esta ya la tenemos, es 5. ¿Sale? La soldadura en las esquinas no cuenta. ¿Sale? La soldadura en las esquinas no cuenta porque realmente no está enganchando nada. Entonces, simplemente, ¿sale? Ya no le voy a hacer el corte, simplemente está conectado a una parte. Ya no le voy a hacer el corte como le decía, ¿sale? Simplemente voy a anotar que este es espesor 3/4, ¿sale? De aquí serían de 5 por media. Ya lo hemos visto, acero A36, ¿sale? Entonces vamos a empezar otra vez el procedimiento P. Y tiene una carga de 20, una carga L de 60. ¿Sale? Entonces, en base a esto, lo primero cálculo pues sería carga actuante. Déjame checar nada más que las cargas estén bien, no va a ser que me haya equivocado. Aquí está, 60 y 20, aquí están. Entonces, la carga actuante sería 1.2 de D más 1.6 de L, ¿vale? Y nos da 120 kilos. De todo lo hemos partido con 120 kilos. Entonces, sale aquí la soldadura también como 4.2, soldadura máxima y mínima. Y ya habíamos definido esto. Esta soldadura mínima es de 316, que yo creo que es la que debemos de usar.
y soldadura máxima de 716. Ya por ahí tenemos en la especificación de dónde sacamos esto. Aquí está, es de la sección J22B. Esto es basado en la sección J22B. Okay, entonces ahora sí, lo que vamos a hacer sería el procedimiento. La resistencia nominal, vamos a hacer dos cálculos. Vamos a hacer el cálculo para la resistencia de la soldadura transversal y la resistencia para la soldadura longitudinal. Entonces vamos a poner aquí 4.3, ¿sale? Cálculo de resistencia de soldadura. Dale, déjenme ponerle aquí, igual como lo hicimos en el inciso anterior, o sea, subrayar, nomás para distinguir un poquito. Y entonces el inciso A, o sea, lo primero que sea sería la soldadura longitudinal. Soldadura longitudinal. Entonces con la soldadura longitudinal vamos a hacer la resistencia de la soldadura longitudinal sería igual, otra vez, o sea, espérame tantito, le voy a poner, voy a hacer un cálculo aquí, o sea, sería FNW para la longitudinal, eso sería la misma ecuación 0.6 de FEXX, sale de 1 más 0.5 del seno a la 1.5 de teta. ¿Sale? En este caso nuestro ángulo sería 0 grados porque es longitudinal, ¿sale? Para teta igual a 0 grados, sale FNW, que va a ser de la longitudinal, sería 0.6 de FEXX, ¿sale? Y entonces proponiendo, ¿sale? Aquí le ponemos proponiendo una soldadura E70XX, pues aquí tendríamos 0.670. Esto nos daría 42 KSI. Ok, en el caso de la soldadura transversal, ¿sale? Aquí en ese caso es la misma ecuación, la mismita ecuación, pero aquí tenemos teta igual a 90 grados, ¿sale? Y proponiendo una soldadura E70XX, FNW de la transversal sería 0.9 de FEXX, ¿sale? Como lo vimos en la clase anterior, ¿no? Esta ecuación se reduce, esta ecuación que tenemos aquí arriba se reduce a esto, ¿sale? Para la transversal, entonces aquí tendríamos 63 KSI. Okay. Y entonces ahora sí vamos a poner proponiendo aquí, le digo, vamos a hacer la soldadura mínima, soldadura, entonces proponiendo, espérame tantito, soldadura mínima, es decir, W igual a W mínima igual a 316. Usted tiene que la resistencia de la soldadura longitudinal sería igual a tener sería 0.7071 de W, ¿sale? Por L, que es lo que estamos buscando. En este caso sería, aquí le voy a poner 316 directamente, 316, ¿sale? Y luego tendría FNW, que para la longitudinal dijimos que valdría 42, ¿sale? Entonces aquí le voy a hacer un cálculo, ¿sale? Entonces el cálculo me daría 0.7071 por 3 por 42 y entre 16, esto me da
5. Se me olvidó ponerle un 2 aquí. Bueno, así lo voy a dejar. Ahí está bien. 5.57 lo que vale L. Ok. Ya con L, ya sea que lo partan las dos longitudes de soldadura, ya veremos ahorita, ¿no? Y la resistencia de la soldadura transversal pues sería 0.7071. W va a ser otra vez 316. L ya lo tengo yo definido, o sea, voy a dejar que sea 5. ¿Sale? Y luego aquí tendría 63. Pues sería punto 7071 por 3 por 5 y por 63 entre 16 nos da 41.76 kilos. ¿Vale? Entonces esto de aquí nos hace falta completarlo en base a la longitud que propongamos, ¿no? ¿Sale? Este es por cordón de soldadura. Okay, ahora entonces de la ecuación aquí voy a irme a la sección de la especificación. ¿Sale? La sección de la especificación me dice para grupo de soldadura concéntrica donde tenemos ambas, longitudinal y transversal, ¿sale? Podemos tomar el mayor de estos dos, ¿sale? Entonces a mí el que me dé mayor de esta ecuación es la que voy a utilizar. Entonces aquí la combinación de los puntos, entonces este sería la resistencia nominal, es igual a, en el inciso 1 sería la suma de la resistencia longitudinal más resistencia de la soldadura transversal, así lo dice. Aquí está, esta es la ecuación. Bueno, sería RNWL, RNWT, ¿sale? Entonces aquí vamos a hacer el procedimiento. Nótese que esta es para un cordón de soldadura L. Aquí está, este es el valor de L, ¿sale? Entonces aquí le decía que debía de agregar 2. Entonces aquí usted va a tener serían dos longitudinales, o sea, sería 2 por 5.57 L, ¿sale? Más lo que viene siendo de la transversal, que es 41.76, ¿sale? Ese vendría siendo una de mis ecuaciones. La segunda ecuación dice que es la resistencia nominal, puede ser lo que valga de la transversal, ¿sale? Esta de aquí, esta de aquí, esta ecuación, 0.85, o sea, lo que valga de la longitudinal, 0.85 más 1.5 de la transversal. Entonces aquí tendríamos 0.85 de la soldadura longitudinal más 1.5 de la soldadura transversal. Entonces aquí tendría 2 por 0.85 y luego por 5.57 L y luego más 1.5 de 41.76. ¿Sale? Entonces esta ecuación de arriba, aquí ya le voy a poner los resultados. ¿Sale? Aquí le voy a poner, sería 2 por 5.57 me da 11.14 L. Iba a cambiarle el color para que se distinguiera. 11.14 L más 41.76. Y la otra ecuación pues sería 2 por 0.85 por 5.57, ¿sale? 5.57, eso me va a dar 9.469 L más lo que me dé el 1.5 por 41.76. Entonces sería 62.64. 64.
Entonces, ¿cuál de las dos voy a utilizar? Pues tengo que usar las dos. Aquí voy a despejar L, ¿sale? Voy a hacer el despeje de L, pero la que me dé longitud menor, es decir, la que me dé mayor capacidad, es la que debería de usar. Sin embargo, nosotros tenemos que ser conservadores, ¿verdad? O sea, yo le aconsejaría ahí que tome la que le dé más longitud. Pero bueno, de acuerdo a lo que dice la norma, sería la que me dé menos longitud. ¿Ok? Entonces aquí lo que voy a hacer sería, vamos a poner como 4.4, sería 4.4 determinación de L, o sea, la longitud de soldadura. Y entonces aquí tenemos que la resistencia requerida es la carga actuante entre 2, en este caso, ¿sale? Estoy trabajando por placa, ¿verdad? O sea, estas capacidades por cordón de soldadura, esta otra es por la soldadura que viene aquí, la transversal, no se la enseñé, la transversal, y luego estas ecuaciones que vienen aquí pues serían la combinación de la transversal con la longitudinal, ¿sale? Pero sin olvidar que es todo de un lado de la placa. Entonces aquí por eso estoy partiendo entre 2, aquí sería 120 entre 2, esto me da 60 kips, ¿sale? Y entonces de ahí voy a salir, de ahí voy a empezar a trabajar. Entonces aquí lo que voy a hacer sería multiplicar por 0.75, denme un segundo. Entonces la capacidad, esta sería la resistencia requerida, y aquí sería la capacidad o la resistencia nominal, más bien dicho. No, sí, sería la resistencia de diseño. La resistencia de diseño, es decir, aquí sería phi resistencia nominal, ¿sale? Debe de ser igual a la resistencia requerida. Entonces lo que voy a hacer sería estas ecuaciones, ¿sale? Entonces de las ecuaciones, entonces aquí yo tendría de las ecuaciones, yo tendría que 60 tiene que ser igual a 0.75, que es el factor phi, ¿sale? Esto sería por 11.14 L más 41.76. Esto es de I, ¿verdad? Y la otra ecuación sería 60 igual a 0.75, sale por no los tengo, sería 9.469, 9.47, le voy a poner 9.47 por L más 62.64. Este sería D2. Ok, y entonces pues nada más sería el despeje. Entonces de 1, ¿sale? Usted tendría que L es igual a 60 entre 0.75, o sea, dividiendo, y luego sería menos 41.76, ¿sale? Y todo dividido entre 11.14, ¿sale? Ese sería mi longitud, ¿no? O sea, esto entre esto, aquí esto lo resto, y luego todo lo divido entre 11.14, ¿sale? De la otra ecuación, ¿sale? Yo tengo que L es igual a 60 entre 0.75, ¿sale? Menos 62.64, ¿sale? Y todo entre 9.47. Entonces el que me dé menor longitud, ese es el que voy a utilizar, pues es el que me da mayor capacidad. Entonces déjeme
déjeme hago el cálculo, que sería 60 entre 0.75, sale, eso me da 80, menos 41 menos 41.76, eso me da 38 entre 11.14, sale. Entonces me está pidiendo, esta ecuación me está pidiendo 3.43 pulgadas. ¿Okay? La segunda ecuación sería 60 entre 0.75 menos 62.64, sale, y esto entre 9.47, y esto me está dando 1.83, ¿vale? Pulgadas, sale. Entonces, si yo le dijera, ¿verdad? O sea, esta sería la que debería de usar, esta es la que me da más capacidad, sale, pero yo sería conservador y tomaría esta, yo tomaría esta, porque le estoy poniendo más soldadura, sale. Esto sería aproximadamente 3.5 pulgadas, y esto pues no es otra cosa que 2 pulgadas, 2 pulgadas, pero acuérdense que la longitud mínima de soldadura debe de ser 4 veces el espesor, que sería 4 entre 16, sale. O sea, me da, al menos debo de ponerle 0.75, o sea, ambos casos, sale. En ambos casos estos son mayores que W mínima por 4, que era lo que habíamos visto por ahí, sale. 4 W mínima es 0.75 pulgadas, ¿sale? Entonces pues, está bien, cualquiera de los dos puede usarse, ¿no? Sin embargo, como le digo, yo usaría a mí me gustaría usar ese, ¿sale? Porque se ve raro de que esté ganchado de 5 y luego que tengamos 2 pulgadas, es decir, 5 centímetros, ¿verdad? Conectado. Entonces yo utilizaría el 3.5, inclusive no le pondría ni 3.5, le pondría 4, ¿verdad? O a lo mejor igual 5 y 5, ¿no? ¿Sale? Aunque sea muy sobrado. Bueno, entonces ese sería nuestro cálculo, ¿sale? Entonces por lo tanto, bueno, ya no le voy a poner, entonces por lo tanto se usará 3.5 de longitud, pulgadas de longitud. ¿Sale? Ahora, estos 3.5 o estos 2 pulgadas las puedo hacer intermitentes, ¿sale? Le voy a poner ahorita, le voy a poner, los voy a poner intermitentes, sería lo mejor, ¿sale? Para que se vea y no hacerlo tan sobrado. O vamos a usar el del 2, vamos a usar el de 2 pulgadas, 2 pulgadas. Se usará 2 pulgadas, que es el que rige realmente, 2 pulgadas de longitud. Y lo que le digo es, la voy a poner intermitente para que vea cómo vendría siendo una soldadura intermitente. Entonces, por lo pronto vamos a hacer la revisión del metal base. Esta revisión, ¿sale? Aunque no dice la especificación, ¿sale? Que sea bajo bloque de corte, pues yo voy a revisar bajo tensión y ruptura, bajo tensión por ruptura y ruptura también por corte, o sea, es la combinación de bloque de corte. Entonces aquí voy a ponerle como 4.5 revisión metal base, revisión de metal base, y aquí voy a hacer, como le digo, es basado en la sección J43, que es bloque de corte, ¿sale? Se tiene que zafar todo, ¿no? Se tiene que zafar todo para que haya una ruptura del bloque completa, ¿sale? Pero solamente ruptura. Bueno, voy a revisar las dos, ¿no? A ver qué me da. Entonces, la resistencia nominal, aquí en este caso, ¿sale? El área neta, bueno, no, de hecho sí, solamente sería ruptura, ¿eh?
No, en este caso debería ser fluencia. En este caso debería ser fluencia. Déjeme, se lo voy a poner aquí para que lo vean. Entonces, para este caso, el área gruesa, el área neta de tensión sería 5 por media. ¿Sale? O sea, sería este cachito de aquí. ¿Sale? Este cachito de aquí. El otro lado sería pues este de aquí y este de aquí. Estos serían las áreas de tensión. Serían 3.5 arriba y 3.5 abajo. Sale por media. Entonces el área gruesa, en este caso el área gruesa de corte es igual al área neta de corte, ¿sale? Y sería 2, porque estamos poniendo 2 por 2 y luego por media, ¿sale? Entonces en este caso serían 2.5 y en este caso aquí tendríamos 2 pulgadas cuadradas. Le voy a mostrar, le voy a decir cómo sería una soldadura intermitente. Entonces, en este caso, aquí la resistencia nominal, pues simplemente es lo que estamos revisando. O sea, sería 0.6 Fu, que es 58, el área neta de corte es 2, Vs es 1, sale el esfuerzo es 58 y el área neta de tensión 2.5. ¿Sale? Y esto tiene que ser menor o igual que 0.6, 36, 2, ¿sale? Y luego aquí tendría más 1.0, 58, ¿sale? Y 2.5. Okay, esa sería mi resistencia nominal. Entonces, esa es la única manera de que pudiéramos revisar corte, ¿no? O sea, cortante y ruptura. Entonces, el que deberíamos utilizar sería este de aquí, porque nos dice que solamente utilizamos ruptura. Entonces, en este caso utilizaríamos los dos de ruptura, pero el que me va a dar menos capacidad va a ser el de fluencia. ¿Por qué? Porque el área neta y el área gruesa son las mismas. Entonces aquí le voy a poner directamente, sería 0.6 por 36 por 2 más 58 por 2.5, esto me daría 188, ¿sale? Ya no hice el otro, como quiera, le voy a poner nomás le voy a decir cuánto da, pero no lo voy a poner. Eso sería 0.6 por 58 por 2 más 58 por 2.5. ¿Sale? El otro me da 214, o sea, la primera parte. Esta sería la resistencia nominal y entonces eso es por un lado de la placa, por el otro lado pues tiene que ser por 2. Entonces la capacidad nominal es P sub índice N, sería 2 veces 188.2, ¿vale? Siendo conservadores, ¿no? 188.2 por 2, ¿sale? Esto me da 376.4 kips, ¿sale? Y ya con fin, que sería 0.75 por 376.4, me da 282.3. Esto es kips y esto es mucho mayor que 120 kips, por lo tanto o sea, cumple bien sobrado, ¿sale? Bueno, entonces vamos a hacer, ya revisamos, lo último que vamos a hacer sería poner 4.6 aquí, ¿sale? Y entonces sería el croquis de conexión, ¿sale? Y entonces sí le puedo poner, como le decía, le puedo poner la soldadura intermitente, nada más que tendría que checar las limitantes de la soldadura intermitente. Esas se las voy a encargar de que usted las revise, a ver si todo está bien, si no estamos violando nada, ¿sale? Esas limitantes de la soldadura intermitente están aquí en esta sección, ¿sale? Se lo voy a poner. Es en el 2, ¿sale? Aquí está.
¿sí? Miren lo que me está diciendo, de hecho ya se lo voy a dar aquí. Dice: la longitud de cualquier segmento de soldadura intermitente de filete no debe de ser menor que 4 veces el espesor de ¿cómo se llama? Perdón, el espesor de la soldadura. Y dice, pero con un mínimo de 1,5. Entonces, prácticamente lo que tendríamos que hacer sería dejar 1,5 y luego darle un espacio. Sí, dejar ese espacio. No me está diciendo, o sea, no me está diciendo, simplemente le voy a dar ese paso. O sea, no me está diciendo, aquí le voy a poner entonces no puedo tener menos de 1,5, ¿sale? O sea, aunque aquí me dice que es 4 veces el espesor de la soldadura, no puedo ponerle menos de 1,5. Entonces lo que voy a hacer aquí sería poner 1,5 y 1,5, me van a dar 3 en lugar de 2. Entonces voy a tener más capacidad, ya no tengo que revisar revisión de metal base ni nada, ¿sale? Entonces aquí de este lado, déjame ponerle las dimensiones. Aquí serían 5 pulgadas. Aquí le voy a poner que esto debería de ser al menos 4,5. Al menos 4,5. Y entonces déjeme ponerle aquí para que vea más o menos la soldadura, o sea, lo que estoy hablando. O sea, voy a tener que poner está bastante feo este detalle, pero bueno, pues se lo voy a poner así nomás. Esta es la flecha. Aquí tiene una soldadura de filete de este lado y del lado detrás de la placa, ¿sale? Este va a ser E70XX con una soldadura de 316, ¿sale? Y aquí le voy a poner que la longitud es de 5 pulgadas, ¿sale? Ese no hay duda. De este lado, que le voy a poner juntos, y le voy a poner de este lado de la placa y del otro lado de la placa. Entonces aquí le voy a poner E70XX. Aquí le voy a poner, si usted se acuerda, por ahí vimos, déjeme ponérselo o sacar lo que vimos el día 27. Aquí está, el paso es una línea y después viene el paso, o puedo poner a cada. Y el paso es la distancia de centro de soldadura, de cordón de soldadura. Entonces lo que voy a poner aquí, ¿sale? Sería pues 316, que sería mi soldadura, ¿sale? Pero aquí le voy a poner que serían cordón de soldadura de 1,5, ¿sale? Con un paso de 1,5. Déjame borrarlo esto para que tenga un poquito más de espacio. A cada 1,5. Y no sé si eso esté bien, o sea, déjenme checar. Aquí tendría 1,5, aquí este cachito 1,5. aquí de este lado estoy dejando otro espacio 1,5, y aquí me falta medir de centro a centro, ¿sale? De hecho debería de medirlo de centro a centro, ¿sale? Aquí voy a dejarle un espacio de 1,5, de tal manera que me quede 4,5, y entonces aquí sería 1,5 más la mitad, ¿sale? Entonces tendría entonces tendría 3, perdón. Entonces aquí serían 3 pulgadas. 3 pulgadas el paso de centro a centro, y sería de filete. Se vendría más o menos siendo algo así, ¿no? 1,5, 1,5. Bueno, salvo que diga lo contrario, que lea la especificación completa, ¿no? Vale, porque esta soldadura intermitente pues es bien rara que la pongamos nosotros. Lo que sí podemos es ponerla completa, ¿no? Entonces le digo es 4,5, eso viene siendo más o menos esto, ¿sale? Aquí nos hace falta hacer un corte, ¿sale? Poner avionar. Aquí nos hace falta poner detalle de conexión,
¿sale? Y luego pues en el caso del corte se verían las placas, ¿sale? Aquí le voy a poner las dimensiones. Pues tendría media, 3/4 y media, ¿sale? Y aquí de este lado tendría 5 pulgadas, ¿sale? Y aquí me hace falta de hecho ponerle aquí 2 PL 5 pulgadas por media con una 0A36. Aquí me hace falta ponerle que este es PL. No tengo las dimensiones, tengo que poner también las dimensiones, 3/4 de pulgada la 36, o sea, poner cuánto vale aquí. De hecho se hace en otra parte del plano se hace específicamente cómo va la placa. Y me hace falta este de aquí también, que serían 2 PL 5 por media a 0A36, sale. Aquí de este lado tendría PL 3/4 de pulgada a 0A36 y me falta la soldadura, colocar la soldadura, ¿sale? Acuérdense que aquí en este lado, que está mal representado, pero bueno, ya lo puse ahí, ¿sale? En esa zona vendría siendo esta soldadura que aparece aquí, donde apunta la flecha. Ese sí sería donde apunta la flecha. Aquí tendría E70XX, aquí tiene 3/16 y acá de este lado tendría 5 pulgadas. Y en el caso de donde le voy a poner aquí, le voy a poner aquí, ¿sale? Y le voy a poner donde no apunta la flecha, para ponerle arriba, porque ya arriba ya tengo muy congestionado el dibujo. Entonces sería así, E70XX, aquí le voy a poner 3/16, aquí le voy a poner soldadura intermitente, que sería de 1,5 con un paso de 3, ¿okay? Con un paso de 3 pulgadas. También le puedo poner arroba, ¿verdad? Inclusive aquí es más común que en lugar de esta rayita pongamos arroba, ¿sale? a cada 3 pulgadas, ¿no? Y ahí ya sabemos que son 2 nada más, ¿sale? Ahí está. Ese vendría siendo mi cálculo, que este vendría siendo mi sección. Ok, denme un segundo. Muy bien, pues entonces hasta aquí hemos llegado con nuestros cálculos de conexiones simples. Espero que les hayan quedado claros. Todas estas conexiones, o sea, la que hicimos con tornillos, la que hicimos con las que hicimos con tornillos, bueno, nomás hicimos una con tornillos. Las 3 que hicimos con soldadura, ¿verdad? Han sido la misma conexión, ¿verdad? Es una conexión muy simple, que es simplemente tensión, pudiera ser compresión también. Ahora lo que vamos a hacer sería entrar a lo que serían las conexiones excéntricas. Las conexiones excéntricas, como les decía, tienen una especie de momento. Vamos a tener lo que se diría como una conexión semirrígida o rígida, ¿sale? Donde te permite cierta capacidad de momento. Entonces usted le puede poner, o sea, en su viga le puede poner la rigidez en el análisis estructural, pero bueno, por lo pronto, o sea, no es tan complicado, no es tan complicado. Lo que le voy a poner sería otro problema, un problema, como le digo, de una conexión excéntrica. Lo vamos a empezar por tornillos, vamos a empezar a revisarlo. Vamos a partir de un caso dado, y posteriormente lo que vamos a hacer sería revisar también que en base a soldadura también pueda cumplir, a ver cómo nos da el caso de soldadura. Entonces vamos a ver aquí el problema 5. Ok, el problema 5 es este es el que vamos a hacer. Se lo voy a copiar así tal cual. Vale, estas son mis notas de acero 2. Entonces es una viga W10 por 49
que conecta a una conexión acortante, ¿sale? De una viga. Aquí no tengo la viga, no la tengo la viga, no me aparece la viga. Caray, denme un segundo, a ver si viene por aquí. Sí, no nos aparece, no aparece. La viga es probablemente una 24, ahorita si quiere le pongo una. Es esta. Es una viga más grande y luego tiene una WT 10x5x31, o sea, es un pedazo de viga, es una viga T que nos va a permitir conectar. Está conectada por medio de 8 tornillos de 3/4, sale. Y lo que vamos a hacer sería, vamos a verificar que esta conexión nos pase así como está, con este procedimiento que vamos a seguir aquí. Bueno, denme un segundo, entonces déjeme copiar esto. Entonces, como le decía, o sea, es una viga. ¿Sale? Revise, aquí le voy a poner, revise la conexión de la figura. Mostrada le voy a poner. Entonces aquí está, esta es mi columna, ¿sale? Es una conexión que puede ser una conexión a momento, o sea, si yo quisiera pudiéramos hacerla a momento. Sin embargo, aquí lo estamos haciendo lo más, o sea, como si fuera un volado. Por ahí yo siempre recomiendo que vaya a ver a Sam's Club, ¿verdad? Cuando tenga una oportunidad, ya que pase lo de la cuarentena, ¿sale? Siempre recomiendo ir a Sam's Club. Ahí el estacionamiento de la parte de arriba, ahí en Avenida Universidad, ¿verdad? Estoy hablando del Sam's Club de Avenida Universidad. Y ese Sam's Club lo que tiene es de que tiene unas vigas en volado del estacionamiento de la parte de arriba. Okay. Y como le decía, son en base a conexiones semirrígidas, ¿sale? O sea, si tienen una cierta rigidez, si tienen un aporte de momento. En un segundo. De aquí lo voy a revisar todo, ¿sale? Voy a revisar todos los tornillos, voy a tratar de hacer la conexión completa y también voy a definir 1, 2, 3, 4. Y también le voy a definir lo que vendría siendo, o sea, voy a revisar estos tornillos blancos y estos tornillos rojos combinados. Efecto combinado, y luego después voy a checar la misma conexión pero con soldadura, ¿sale? La misma conexión con soldadura. Como le decía, es una viga W10x49, ¿sale? Y la viga que conecta, o sea, esta naranja que aparece aquí, es un pedazo de una viga T WT 10.5x31, o sea, está gruesita, no está tan ligerita. Ok, y de aquí pues le voy a tener que poner yo que es pero le voy a sacar las dimensiones en base al tamaño que tenga. Por ejemplo, aquí tengo 3 más 3 más 3, sale más 3, son 12, y póngale que tenga otros 3 de holgura, sale un 16, quizás es una viga 18, sale, probablemente es una viga 18, aquí se la voy a poner que es una W18, le voy a poner ligera, nomás para tener una idea de qué estamos a poner, de lo que vamos a revisar.
Sale, pues yo no le pondría inclusive el 18, me iría por a lo mejor por un 20, voy a ir por un 20, y me voy a ir por un 20 ligero. De hecho no hay 20, se pasa del 18, se pasa al 21, entonces me voy a ir por un 21-44, ¿vale? Está bastante peraltadita. Entonces nada más, lo que sí es importante poner es de que la fuerza cortante viene aquí en este eje, ¿sale? Y la excentricidad que tiene, ¿sale? No se nos olvide que tiene 2.75, o sea, de aquí a aquí tiene una excentricidad de 2.75 pulgadas, ¿sale? Y tiene una fuerza cortante de actuante de lo que sea de 20 y 40, de carga muerta de 20 y carga viva de 40 kilos. ¿Sale? Y los tornillos, no se nos va a olvidar, los tornillos son 3/4 de pulgada a 325, todos, los voy a poner todos, o sea, lo voy a poner aquí, serían tornillos con diámetro 3/4, ¿sale? A 325. Estos son estos blancos y estos rojos, ¿vale? Serían 4 tornillos, aquí serían 4 tornillos, y los rojos pues van a ser 8 tornillos con diámetro de 3/4 de pulgada, ¿sale? Si me alcanza voy a revisar los blancos, voy a ver cómo me da. Depende también, ¿no? Depende también de lo que tenga de tiempo, ¿sale? Yo espero que sí pueda alcanzar en ver estos mismos, ¿no? Me hace falta hacerle un corte aquí para ver cómo se ve. Entonces nótese que existe una pequeña excentricidad, ¿sale? Como es una WT no puedo tener doble. Aquí déjenme ponerle, o sea, ahorita lo voy a ejemplificar a lo que me estoy refiriendo, ¿sale? O sea, está así, ¿sale? Aquí va a tener el perfil WT, es una viga T. Aquí va a tener el alma, ¿sale? Y desafortunadamente no tengo yo placa del otro lado, ¿sale? Por lo que tiene una excentricidad, no sé si me explique, si tiene una excentricidad esta viga, ¿sale? Entonces tendríamos que revisar la torsión del sistema, ¿no? La torsión del sistema, pero bueno, eso va a estar fuera de nuestro análisis, ¿no? Aquí serían 4 tornillos, 1, 2, 3, 4. Me hace falta las cuotas, ahorita se las voy a poner, pero un tantito, aquí sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿sale? Y las cuotas, déjenme se las copio acá, ¿sale? Según todo esto serían entre conexión, o sea, entre estas dimensiones, tendría 1,5, aquí tendría 3 y 1,5, ¿sale? La dimensión que tengo de aquí a aquí pues es el ancho de la viga W10 WT5, déjame se la busco. Ahí decía 8, pero nomás quiero estar seguro de que sea eso. 10.5 por 31. ¿Está? Entonces el ancho del patín es 8.24. Sí, 8.24, ¿sale? Y la dimensión que tengo de este centro de tornillo a este centro de tornillo
¿Sale? Pues le voy a quitar 1.5 de cada lado, se le voy a quitar 3, entonces me va a quedar 5.24. Este vendría siendo la conexión. ¿Okay? Entonces, pues vamos entonces viendo a ver cómo se comporta. Sí, vamos a ver cómo se comporta el análisis. Y ahorita vemos, entonces pues arrancamos. ¿Sí? Probablemente no va a tener mucho tiempo, ¿sale? Me queda media hora, entonces, y luego para la siguiente sesión le voy a volver a tomar este mismo ejemplo, y voy a calcular soldadura, solamente longitudinal aquí, y acá de este lado le voy a poner pues una soldadura también de filete, a ver cómo se comporta, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a calcular las acciones actuantes. Primero que nada, 5.1 acciones actuantes. ¿Sale? O sea, fuerza y momento. Entonces VR, ¿sale? Está compuesta por 1.2 de D más 1.6 de L. En este caso aquí tendría 1.2 de 20 más 1.6 de 40. ¿Okay? Esto me va a dar 1.2 por 20 más 1.6 por 40 me da 88 kilos. Y el momento actuante pues es el cortante por la excentricidad. En este caso sería 88 por 2.75, ¿sale? Ya con el factor, entonces tendría por 2.75, por 2.75, y eso me da 242 kips por pulgada. ¿Okay? Kips por pulgada, no son kips por pie, son kips por pulgada. ¿Okay? Entonces esas son las acciones que yo tendría. Voy a revisar a ver que estos tornillos lo cumplan, ¿sale? Entonces lo más sencillo es empezar por los que vienen aquí, y luego voy a revisar los que vienen acá en los rojos. Primero los blancos, después los rojos. Entonces me hace falta, déjeme ponerle aquí, entonces 5.2 revisión tornillos, y estos tornillos, le digo, los primeros que voy a revisar son los de la viga. Esto sería viga. ¿Okay? Los primeritos que voy a revisar serían los de la viga. Los que están en la viga, no los que están en la columna. Entonces lo que voy a hacer es simplemente calcular la capacidad, ¿sale? O sea, voy a calcular el área de corte, el área, esto sería igual a, así como está, así sería pi por 3 cuartos, que es el diámetro de tornillo. Aquí los pusimos que eran de 3 cuartos, son 4 tornillos de 3 cuartos, al cuadrado sobre 4, ¿sale? Entonces lo que me dé, nomás déjeme hacer el cálculo, sería 3.1416 por 0.75 por 0.75 y entre 4. Entonces eso me da 44.18, 0.4418 pulgadas cuadradas, ¿sale? Entonces el esfuerzo, ¿sale? O bueno, déjenme checarlos así como está. Entonces la resistencia nominal, entonces, déjenme ir de la tabla, la J32, ¿sale? FNV, que es la capacidad de corte, es de 54 KSI sin excluir rosca, ¿sale? Sin excluir el hilo del tornillo. Entonces la resistencia, por lo tanto, la resistencia nominal del tornillo sería 0.4418 por 54. Esto es lo que va a aguantar cada tornillo.
Entonces serían 54 por .4418, eso me da 23.86 kips. Esto es por tornillo, y lo que me hace falta es calcular la capacidad completa. La capacidad sería el número de tornillos por los números de planos de corte y por la resistencia nominal. En este caso, ¿sale? Yo solamente tengo un plano de corte. Aquí está un plano de corte. ¿Vale? Un plano de corte. Y tengo 4 tornillos, entonces tengo que colocar por 4. ¿Sale? Aquí no me va a dar, lo pienso. Bueno, quién sabe si me dé. Se me hace que no me va a dar. Lo puedo modificar, no pasa nada. Entonces aquí tendría 4 tornillos. 4 tornillos por 23.86, ¿sale? Pues serían 4 por 23.86, eso me da 95.44 kips, ¿sale? Pero todavía me falta por fin, entonces sería por 0.75 y esto me da 71.58 kips, por lo tanto, el cual es menor que 88, menor que el cortante actuante de 88 kips, por lo tanto no cumple. Y entonces lo que voy a hacer sería hacer una propuesta de cambiar el diámetro, ¿sale? Tengo 3/4, a lo mejor me puedo ir en un 7/8, ya ver cómo va. Entonces, proponiendo dB igual a 7/8, ¿sale? Entonces el área de por tornillo es de 7/8, sería 7 entre 8 a .87, aquí tendríamos pi 7/8 al cuadrado sobre 4, .875, entonces 3.1416 por 0.875 por 875 entre 4, sale, eso me da 0.6013 pulgadas cuadradas. Y entonces la capacidad ¿sale? Es igual a 0.6013 por 54, que es la tabla J. Aquí no lo puse, ¿verdad? Pero debí haberla puesto. Aquí está, 54 para tornillos a 325. Entonces déjenme ponerle aquí. Esa sería la capacidad por tornillo, entonces por 54, esto me da 32.47 pulgadas, perdón, kips. ¿Sale? Y entonces ya con esto, ya con fin, ya la capacidad, más bien dicho, la capacidad completa de diseño, ¿sale? Pues sería fi capacidad nominal, y sería pues 0.75 por 4 tornillos por 32.47, por 4 y por 0.75. Entonces esto me da 97.4, sale kips, y esto ya ahí me pasa, ahí ya no hay ningún problema, sale, tengo mayor que 88, y me faltó el kips, por lo tanto ok, ¿sale? Ahí está, ese ya está, eso ya está. Ahora lo que hay que checar es de que cumpla con las separaciones. Aquí tengo 3 pulgadas, 3 pulgadas y 1,5. En el caso, como quiera lo voy a revisar en su momento, ¿sale? Pero tuve 7/8, y voy a buscar
sale. Para 7 octavos de pulgada yo necesito 1 octavo a borde, sale. Y eso pues tengo yo 1.5, entonces no hay ningún problema. En el otro caso de la separación, pues acuérdense que son 3 veces el diámetro, sería 3 por 0.875, eso me da 262, que yo tengo 3 de separación, entonces ok, ahí estoy cumpliendo. Y en el caso de separación intermedia, pues ahí también estoy, o sea, tengo 5.24, muy bien. Entonces, como quiera le digo, lo voy a revisar. Lo que me interesa es enseñarle cómo revisar los tornillos del, ¿cómo se llama? Me voy a ir por pieza, ¿de acuerdo? O sea, voy a revisar los tornillos, pero ahora de la columna. Entonces vamos a la revisión de la columna. Quiero checar cuánto tiempo tengo. Sí, tengo. Como quiera, la próxima sesión lo voy a terminar. Y voy a terminar el otro ejemplo. Entonces sería 5.3. Sale revisión, revisión de tornillos, pero ahora sería en columna. Esto sería en columna. Y entonces el caso de la columna, pues ahí ya está un poco más complicado, porque está ahí combinación de corte de fuerza cortante con momento. Entonces hay que hacer las revisiones. Déjenme ponérselo aquí. Entonces esto es basado en la sección J37, que es efectos combinados, corte, tensión. Entonces ahora sí, lo que voy a hacer sería calcular el esfuerzo cortante FRV, ¿sale? Estos serían los actuantes, los esfuerzos actuantes. Voy a calcular los dos. Bueno, me hace falta primero calcular las propiedades geométricas del conjunto de tornillos. Entonces estos todavía son diámetros de 3/4. Voy a dejarlos con diámetros de 3/4. Entonces proponiendo, bueno, revisando que el diámetro es 3/4 de pulgada, ¿sale? Las propiedades geométricas del grupo de tornillos son 2 puntos. Y entonces lo primero que voy a hacer sería calcular un área de corte. Esa sería 8 tornillos, ¿sale? 8 tornillos de 4 octavos, de 3 octavos, perdón, sería por 0.44, que es el área del tornillo, .4418, 8 por .4418 tendría 3.53 pulgadas cuadradas. O sea, es lo que estoy hablando son de los rojos, ¿de acuerdo? Estos rojos son 8 tornillos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sale? Ese es el área de corte, ¿sale? El área, la inercia del grupo de tornillos, ¿sale? Pues tengo que calcularla también, ¿sale? Entonces lo que voy a hacer sería aquí dibujar los tornillos, 1, 2, 3, 4, 6, 8, ahí está. Y por aquí va a haber un centroide, ¿sale? Y entonces estos van a tener ciertas distancias. Este va a ser 1.5, esta de aquí va a ser 3, ¿sale? Entonces lo que voy a hacer sería calcular, pero por el hecho de tener diámetros pequeños, menor de pulgada, el área individual, ¿sale? Realmente casi se va a eliminar, ¿verdad? Porque acuérdense que es el diámetro a la cuarta, ¿sale? Sobre 64, ¿sale? Entonces eso de el pi por el diámetro a la cuarta sobre 64, ¿sale? Para calcular, o sea, aquí sería la inercia individual. Bueno, espérame, lo voy a poner aquí, sería la sumatoria de inercias individuales
de cada tornillo, le voy a poner la II, ¿verdad?, más el área por la distancia al cuadrado. Entonces, como le decía, esta inercia individual, ¿sale?, es pi por el diámetro a la cuarta, bueno, aquí se lo voy a poner mejor, a la cuarta sobre 64. Si usted hace la operación, esta II tiende a ser 0. ¿Por qué? Porque si tengo 3 cuartos, sale 3 cuartos a la cuarta, pues sería 0.75 por 0.75, vale, 0.75 por 0.75 por 0.75 por 0.75, o sea, la cuarta me da 0.31 por 3.1416, y luego entre 64 pues me da 0.015. O sea, esto va, si yo hiciera el cálculo, como le digo, ¿sale?, esto me va a dar 0.0155, ¿sale?, lo cual tiende a ser 0, ¿verdad? No sé si lo alcanza a notar. Y entonces el que importa realmente es la sumatoria de áreas por la distancia al cuadrado, únicamente. Eso es lo que yo voy a hacer en cálculo. Entonces aquí voy a poner entonces el IB. Entonces, por lo tanto, aquí vamos puesto que, ¿sale?, voy a quitar esto. Por lo tanto, el IB es simplemente sumatoria de áreas por distancias al cuadrado. Y entonces ahora sí, vamos a poner entonces cada área. Aquí yo tengo 0.4418 es lo que me da cada área. Son dos áreas, ¿sale? Y luego por su brazo de palanca, que sería 1.5 al cuadrado. O sea, serían estas de aquí primero, ¿verdad? Serían dos áreas, dos círculos, sale por 1.5 al cuadrado. Y luego tendría más estos dos círculos, sale, estos dos círculos que serían 0.4418 por 2, sale, y luego por 3 al cuadrado, por 2 y luego por 3 al cuadrado. ¿Ok? Y todo esto sería todavía por 2 porque tengo también los de abajo. Entonces aquí el IB, ¿sale?, aquí sí importaría, le digo sería 0.4418, sí estaba bien, ¿verdad? Sí, 0.4418, 18 por 2 por 1.5 por 1.5 más 0.4418 por 2 por 3 y por 3, sale, y luego por 2, sale, pues me da 19.88. pulgadas cuartas. Ok, entonces eso sería una parte, eso sería las propiedades geométricas, y ahora serían esfuerzos actuantes, y el esfuerzo actuante pues va a ser FRV, que va a ser el esfuerzo cortante. Este es el cortante, y el esfuerzo cortante pues sería el cortante actuante entre el área de corte. Entonces sería 88 entre 8 por 0.44, que me dio 3.53, entonces me daría 8 entre 3.53, me da 24.93 KSI, son esfuerzos. Ok, ese sería el esfuerzo de corte. Y el esfuerzo de tensión, ¿vale?, el esfuerzo de tensión pues sería FRT. Entonces sería el momento actuante por una distancia C entre la inercia de tornillos. La distancia C en este caso va a ser esta distancia, la distancia de la fibra más alejada, y va a ser igual a 3, ¿sale? Entonces aquí tendría el momento que me dio momento actuante, ¿dónde lo tengo? Sí, 242 por 3 entre la inercia de tornillos, que nos dio 19.88.
¿Sale? Entonces, como le decía, es más fácil trabajarlo en esfuerzos. Ahorita va a ver cómo hacerlo entre 19.88. Ya la siguiente sesión terminamos el ejemplo, ¿no? Esto me da 36.52 KSI. Entonces, pues ya tengo los esfuerzos actuantes. Ahora vamos a ver los esfuerzos resistentes. El esfuerzo resistente. Y entonces lo primero que voy a hacer es calcular el cociente de la capacidad. Acuérdense que es por separado, por los esfuerzos por separado. Por separado. Estos son esfuerzos resistentes. Los esfuerzos resistentes por separado son, y ya son resistentes, o sea, me refiero de diseño, ¿ok? De diseño. Y eso sería, acuérdense, sería phi FNV, que es la capacidad a corte del tornillo, y phi FNT, la capacidad de tensión del tornillo. En este caso, acuérdese que usted utiliza, o lo que generalmente utilizamos, déjeme ir aquí abajo, ya por separado. Acuérdese que el factor es 0.75, este 0.75, y también para los esfuerzos combinados también es 0.75. ¿Sale? Entonces lo que voy a hacer es tomar los valores de la tabla J32, ¿sale? Estos dos valores, ¿sale? Y multiplicarlos por 0.75. Entonces sería 0.75, que es mi factor de resistencia phi, ¿sale? El de corte vale 54, el de tensión vale 90. Entonces pues sería 0.75 por 54, esto me da 40.5 KSI, ok. Y luego tendría aquí 90 por 0.75, eso me da 67.5 KSI, ok. Entonces lo que voy a hacer sería hacer un cociente entre el actuante y el resistente de corte. Entonces aquí voy a tomar, entonces, por lo tanto, el cociente de FRV entre phi FNV, ¿sale? Me va a dar, pues, lo que me da. Aquí tendría 24.93, 24.93, y aquí tendría el otro caso, ¿sale? El otro caso sería 40, perdón, el otro valor sería 40.5. Entonces aquí voy a hacer el cociente, entonces sería 24.93 entre 40.5, eso me da 0.61, ¿sale? Este es mayor que 0.30, por lo tanto se debe revisar esfuerzos combinados. Se debe revisar esfuerzos combinados. Entonces lo que voy a hacer sería ahora sí calcular el esfuerzo F' de la sección J37. Voy a la sección J37. Aquí está, es para tensión y corte combinado, y dice que tengo que calcular FNT, ¿sale? Voy a aplicar esta ecuación que aparece aquí. Entonces, por lo tanto, o entonces, aquí lo ponemos mejor, entonces FNT' es igual a 1.3 de FNT menos FRV entre phi FNV por FNT, ¿sale? Así es la expresión. Acuérdense que yo se lo expliqué. FNT, aquí este de aquí lo paso para este lado y este para acá. Entonces simplemente es el cambio, ¿no? Aquí tendría 1.30 por 90, sale menos 0.616, que ya hice yo el cálculo, ¿verdad? Ya hice yo el cálculo, y luego aquí tendría por 90 nuevamente. Y ya,
simplemente voy a checar la capacidad, ¿no? Entonces aquí tendría 1.3 por 90 menos 1.3 por 90 menos 0.616 por 90, y eso me da 61.56, ¿sale? 61.56. Este es el esfuerzo, pero sin el factor de reducción. Todavía me hace falta aplicarle el factor de reducción phi, ¿sale? Por 0.75. Esto me va a dar 46.17 KSI, ¿sale? Y entonces este valor de aquí lo voy a comparar contra el esfuerzo actuante, ¿sale? De tensión, ¿sale? Porque este es mi esfuerzo resistente equivalente de tensión, ¿sale? Ya con la reducción de corte. Entonces este de aquí, ¿sale? Es mayor, ¿sale? Es mayor que FRT, ¿sale? Por lo tanto cumple, ¿sale? Ahí ya cumplió, ¿sale? Ya no tuve que hacer el cálculo, ¿verdad? De calcular las capacidades por tornillo, ¿sale? Porque de otra manera debí de haber hecho debería haber hecho cada uno de estos tornillos, haber revisado uno por uno, a ver si las capacidades y luego las tensiones eran comparables. Tenía que haber hecho la descomposición del par, ¿verdad? En un momento chico y en un momento grande. Ok, entonces ahí está. Eso viene siendo, ahí está, dirían los valores. Ahí con esto ya sé que cumple, ¿sale? Lo demás de la conexión, ¿sale? No creo que se lo pueda alcanzar a revisar en la sesión de hoy. Lo demás es revisar que cumplamos con las separaciones, que sí las cumplimos, ¿verdad? O sea, sí las cumplimos. Aquí me faltó, aquí me faltó. Aquí me equivoqué, déjeme lo corrijo, está mal, no me he fijado. Pero no hay ningún problema, o sea, bueno, sí hay problemas, sí, bueno, no sé si habría problemas, déjenme checar. No creo que haya problemas, ¿sale? O sea, la inercia es así tal cual, ¿no? O sea, estos siguen siendo 3, estos siguen siendo 3 y estos siguen siendo 3, ¿vale? No me interesa el ángulo, perdón, no me interesa la viga W, no me interesa la viga WT, ¿sale? Me interesan las dimensiones a los tornillos, ¿sale? Entonces no hay ningún problema, pues ahí está. Entonces las siguientes revisiones aquí se las voy a poner, ¿sale? A ver si no nos tardamos mucho. Las revisiones serían 1, esto es aparte del problema, esto es aparte del problema. Entonces 1 serían separaciones máximas y mínimas. 2, tendríamos que revisar el aplastamiento. Sería 1. Tendríamos que revisar el corte. Esto sería de elementos de la conexión, y ya una vez que tengamos esto de las separaciones máximas y mínimas y el aplastamiento, ¿sale? Entonces tendríamos que revisar elementos de la conexión. Elementos de la conexión, y van a ser 3 elementos de la conexión. El primero es cortante, que no debe de tener ningún problema porque es una viga WT. Acuérdense que las WT son vigas I cortadas a la mitad, ¿sale? Esta viga es de acero A992, ¿sale? Su FY es de 50 y su FU es de 65, ¿sale? Entonces no debe de tener ningún problema, corte. Como quiera la vamos a revisar, ¿no? Vamos a hacer la revisión a corte.
Nos hace falta olivo cortante, nos hace falta ver bloque de corte. ¿Sale? Y flexión de la WT. Porque aunque no parece, los tornillos no están trabajando. No sé si perdón, los tornillos en compresión no están trabajando, solamente los de tensión. ¿Sale? Entonces lo que pasa aquí, déjenme ponerle aquí la sección otra vez y el perfil y todo lo demás. O sea, los tornillos, como le digo, los tornillos de abajo, los que están en tensión, no trabajan, no aportan. Vale, aquí le voy a poner la viga. Esta es la viga. ¿Sale? Y entonces por el efecto del momento, ¿sale? Pues estos tornillos sí trabajan en tensión, aquí están trabajando en tensión, ¿sale? Pero estos de abajo no trabajan, estos de abajo no trabajan, de tal manera que el ángulo, más bien dicho, la viga WT es la que trabaja, y entonces va a tener aquí una zona de compresiones, más o menos así, ¿sale? Y por lo tanto va a tener una flexión local. Entonces tendríamos que revisar la flexión localizada del patín de la WT, ¿ok? ¿Vale? Que debe de ser pequeña, debe de ser pequeña, no creo que tengamos ningún problema. Lo que vamos a hacer es agarrar el ancho de 1 pulgada para poder hacer esa revisión, ¿sale? Vamos a poner, por ejemplo, aquí tiene déjame, le voy a poner el ángulo aquí, ¿sale? Y este que lo revisemos ya no lo vamos a tener que volver a revisar, o sea, así estaría. Aquí estarían los tornillos este es el alma de la viga, aquí estarían los tornillos del alma, ¿sale? Y entonces usted va a tener estas presiones, como le decía. Y entonces va a tener un momento, ¿verdad? O sea, esta de aquí, si le dibujara la línea y el eje, pues va a tener un momentito, ¿vale? Un momento localizado tanto de este lado como del otro, ¿sale? Y se va a revisar así tal cual, ¿verdad? O sea, calculamos este pequeño momento y calculamos la capacidad del momento, ¿ok? La capacidad de momento. En dado caso que no pasa, pues se le ponen unos cartaboncitos, ¿sale? En esta zona, ¿sale? O sea, un cartaboncito me refiero, le voy a poner aquí unos morados. En dado caso que no pasara, pues se pondría un cartaboncito así, ¿vale? A cada cierta cantidad de espacio, ¿no? Tanto arriba y abajo, ¿ok? Pero yo no dudo que pase, porque como le digo, es una viga de 50. Bueno, entonces la próxima sesión continuamos esto y vamos a hacer la última revisión, el último problema, y ahí vamos a acabar nuestro curso. Por ahí va a quedar una sesión pendiente, pero ya no nos alcanza a ver nada más, ¿verdad? O sea, con esto que hemos visto, yo creo que es más que suficiente. Hemos visto muchísimas cosas, ¿sale? Entonces la próxima sesión ya, digamos, damos cerrado. No creo que me vaya a tomar 1 hora y media, probablemente voy a tomar 2 horas, ¿sale? Entonces ahí vamos a cubrir parte de la otra sesión, ¿sale? Pero ya la siguiente sesión no vamos a alcanzar a ver nada más. Entonces me despido, me dio un gusto saludarle, y nos estamos atentos entonces para la siguiente sesión. Hasta luego.